Hola mi gente hermosa, Dios les bendiga. Qué gozo tenerte aquí una vez más en este recorrido de 30 días con Dios. Hoy llegamos al día 18 y el tema de hoy es uno de los más profundos y malinterpretados dentro del caminar cristiano. Adoración más que una canción. Porque la adoración no comenzó con un micrófono, comenzó con un corazón rendido. Y si hoy entendemos el verdadero significado bíblico de adorar, nuestra manera de vivir y servir a Dios nunca volverá a ser igual. Isaías 43:7 dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Cuando escuchamos la palabra adoración, la mayoría piensa en la música, en los momentos emotivos del servicio o en el tiempo de alabanza en la iglesia. Pero en la palabra adorar va mucho más allá de una melodía. Es un estilo de vida, es la respuesta natural del alma ante la grandeza de Dios. Jesús lo dejó muy claro en Juan 4:23 al 24. Se acerca el tiempo en que los que adoran al Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere que ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. La adoración no es un evento, es un encuentro, y ese encuentro no depende del lugar, sino del corazón. Isaías 43 fue escrito en un pueblo que acababa de ser exiliado en Babilonia. Habían perdido su tierra, su templo y su identidad espiritual. Pero Dios les recuerda a través del profeta, yo los formé, los redimí, los llamé por mi nombre y los creé para que me adoren. En el contexto antiguo, las naciones paganas creían que sus dioses necesitaban ser alimentados por los sacrificios humanos, escucha eso, pero el Dios de Israel es distinto. Él no necesita la adoración del hombre. Él nos creó para reflejar su gloria. La palabra hebrea para adorar usada en el Antiguo Testamento significa postrarse, inclinarse o rendirse por completo. No se trata de una postura física, sino de una actitud espiritual que reconoce que Dios es el soberano y nosotros somos su creación. En otras palabras, adorar es rendirse con el entendimiento, no con emociones, sino con compromiso. Desde los patriarcas, la adoración fue el lenguaje del sacrificio. Por ejemplo, en Génesis 22 vemos a Abraham que dice, iremos y adoraremos. O sea, cuando él va al monte Moria a ofrecer a Isaac, él está dando una señal de obediencia a Dios. Luego vemos en Éxodo capítulo 3, donde Moisés se acerca a la zarza ardiendo y Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el fuego que estaba pisando él en ese momento, el lugar que estaba pisando era santo. En la cultura hebrea, quitarse las sandalias representaba sumisión y respeto absoluto. Moisés no cantó una canción, pero adoró con su obediencia. Así entendemos que para Israel la adoración no era música, era sacrificio y reverencia. Por eso Dios dice en Isaías 29:13, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La adoración externa sin obediencia interna es una contradicción espiritual. En la Biblia ambos conceptos son distintos, pero complementarios. La alabanza, como todos sabemos, en hebreo es la palabra halal, de donde proviene la palabra aleluya, alabar a Yahvé. Alat significa celebrar, elogiar, hablar con entusiasmo, presumir de Dios, decir las cosas buenas de Dios. Pero la alabanza es externa, es el gozo de reconocer lo que Dios ha hecho. Por eso Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Toda la creación puede alabar, el mar ruge, los montes se alegran, los cielos proclaman su gloria, pero solo los redimidos podemos adorar a Dios. Y la palabra adorar es shahat en hebreo, y en el Nuevo Testamento es esta palabra proscuneo,
que literalmente significa postrarse para besar la mano del rey. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad que sí? En esta cultura griega, la palabra proskuneo era una expresión de sumisión, era un acto de lealtad hacia alguien con una autoridad suprema. Y Jesús está tomando justamente este concepto y lo está elevando, donde le dice a la samaritana, el Padre ¿busca qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la alabanza expresa lo que sentimos por Él, pero la adoración se entrega. Podemos alabar sin adorar, pero no podemos adorar sin haber aprendido a alabar. Con Cristo, la adoración cambió de lugar y de naturaleza. Ya no gira en torno a un templo físico, sino a un templo espiritual, que somos nosotros. Jesús le dice a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto fue una revolución en ese momento. En ese tiempo los judíos adoraban en Jerusalén y los samaritanos en el monte de Gerizim. Pero Jesús rompió esa división cultural y religiosa cuando le dijo, ya no se trata de dónde, sino de cómo. En espíritu significa con el hombre interior. O sea, es una comunión con el Espíritu Santo. En verdad, está hablando de sinceridad, conforme a la revelación de la palabra, no a las tradiciones humanas. Y la adoración, entonces, ya no depende de una geografía, sino de una postura de nuestro corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Quiero que sepas que la adoración auténtica solo puede fluir cuando es guiada por el Espíritu Santo. De lo contrario, esa adoración se convierte en una emoción pasajera. El apóstol Pablo, en uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, tenemos que presentar nuestros cuerpos, oye eso, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. En griego, cuando se habla de culto racional, esto significa adoración consciente con un entendimiento espiritual. Es decir, no es una adoración ciega o emocional, sino racional, dirigida por la revelación. Adorar con el entendimiento, esto significa saber por qué lo hacemos, a quién estamos adorando y para quién lo estamos haciendo. Hebreos 12:28 dice lo siguiente: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El temor reverente no es miedo, sino asombro. Y ese asombro se produce cuando el Espíritu Santo revela la grandeza de Dios al corazón del adorador. La verdadera adoración no termina cuando se apagan los instrumentos, comienza cuando tomamos decisiones que honran a Dios fuera del templo. Adoras cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor. Adoras cuando sirves con amor y no por reconocimiento. Adoras cuando obedeces aunque nadie te vea. Cada acto de obediencia es una nota en la melodía del cielo. Cada decisión de santidad es una canción que solo el Padre escucha. Por eso la adoración no es un momento, es una manera de existir. Examina tu corazón. ¿Tu adoración nace del amor o de la costumbre? ¿Estás buscando el rostro de Dios o solo presencia emocional? Invita al Espíritu Santo antes de cantar, antes de ministrar, antes de servir, antes de hacer cualquier cosa que tengas que hacer en tu vida. Dile, Espíritu Santo, quiero adorarte como tú deseas, no como yo entiendo. Haz de tu vida un altar. No limites la adoración a la iglesia. Adora en tu manera de hablar, tu manera de trabajar, tu manera de perdonar, tu manera de servir a tus hijos, a tu esposo, a tus familiares. Cuando tu vida honra a Dios, tu existencia entera se convierte en un himno para el Señor. Porque Dios no busca adoración vacía, sino adoración sincera. No busca perfección musical, sino pureza de corazón. Cada vez que eliges rendirte a Él, estás adorando. Cada vez que escoges su voluntad sobre la tuya, estás cantando sin palabras, porque la adoración no es una canción, es una vida rendida a su señorío. Así que ahí donde estás, dile al Señor, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. No quiero ofrecerte palabras vacías, sino una vida consagrada. Haz de mi corazón un altar y de mi obediencia una melodía.
Espíritu Santo, guíame a adorarte con el entendimiento, con pasión, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este día 18 de 30 días con Dios. Si esta palabra te bendijo, compártela, deja tu comentario y suscríbete para más contenido. Y recuerda, adorar no es cantar, adorar es vivir para Jesús. Dios te bendiga, nos vemos el próximo viernes.